Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. Tema al que le hemos dedicado muy poco espacio porque yo no quiero convertir a mi canal en una larga serie de infomerciales, cosa que han hecho otros creadores de contenido. En su lugar, este es el capítulo 11 dedicado a la restauración del amplificador integrado Sansui AU717, el catálogo de 1976, una máquina sorprendentemente moderna para el año de su construcción y sobre todo para el año de su diseño, porque este es un diseño de 1975. Originalmente la serie 7 aparece en Japón como el AU607, AUD607, y luego lo conoceríamos nosotros como el 517 y su versión mejorada es este, el 717, que es una máquina con la que se pueden quedar en forma definitiva porque es un coroto muy bueno. Este video dedicado a la restauración, esta serie de videos dedicados a la restauración del 717 formará parte de una serie de videos más grande, una lista de reproducción, que está dedicada a la transición del diseño y del sonido del audio japonés de la década de los 70 a la década de los 80, que termina con esta bestia maravillosa que tenemos aquí, el Pioneer A88X, que sí viene para reparación porque no suena, y que será el representante del buen sonido y del buen diseño de los años 80. Es un equipo que tiene unas características excepcionales que ya les mostraré con todo detalle en la serie que le corresponde. Respecto al diseño de los altavoces, vamos a hacer alguno que otro comentario antes de empezar. Aquí tengo unas unidades que las deben haber visto en más de un video, pero que están esperando para que termine de secar la madera y en este momento las estoy utilizando más como depósito de piezas y partes que otra cosa. Y allí están los componentes y el ensayo de los filtros para ver cuál es el que suena mejor y le corresponde. Y les hago un comentario curioso. El grueso de los altavoces que se ofrece hoy en día en el mercado de alta fidelidad tienen tweeters de cúpula de acoplamiento directo. Tal vez con una pequeña lente acústica o con una disimulada trompeta para corregir el patrón de dispersión, pero poco más que eso. La limitación con ese tipo de tweeters es que su sensibilidad máxima es de 91 decibeles watt metro. Para sonorizar espacios pequeños, que es lo que requiere la mayor parte de los entusiastas, no es un problema, pero para sonorizar espacios grandes es una grave limitación. A la gente no les sirve, es muy poco. Eso obliga a muchos entusiastas a utilizar grandes etapas de potencia, sobre los 150 a 300 vatios para lograr la presión sonora necesaria. Pero ese es un error. En la serie Estudio Monitor de JBL, la pieza JBL 4350 tope de serie, la más grande del catálogo, esa que ven allí atrás en el catálogo, solo requiere 60 vatios y el fabricante nos advierte que de pasarnos de la potencia conseguiremos una presión sonora que superará los 122 decibeles watt metro y podemos causarle daño a los espectadores. Estos altavoces están pensados para sonorizar un espacio grande y por eso llevan un driver de compresión montado en una enorme trompeta para un conjunto de 2 vías. Adicionalmente a la restauración que estamos haciendo al 717, para compararlo con él, tenemos la restauración de un Sansui AU5900. El enfoque será distinto porque no me van a ver cambiando condensadores, porque eso ya lo hicimos bastante en la restauración del 5900, que se le parece mucho. Ahora les voy a contar más bien por qué yo estoy actualizando el diseño del 5900 para que se parezca a un 717, sin cambiarlo demasiado, claro. Otra serie aparte que se está produciendo justamente en este momento es la dedicada a la restauración de aquel 9900, que quiero dedicarle una toma para mostrarles la diferencia entre el preamplificador del 717 y el preamplificador del 9900, que es brutalmente complejo. Adicionalmente a esto les voy a hacer un comentario. Nosotros originalmente empezamos por allá en el 2008 a ser comerciantes de audio, porque bueno, era interesante tener los equipos y porque la gente los apreciaba y porque había muy pocos técnicos que pudieran sacarles partido a estas máquinas. Y empezamos a comprar un montón de preamplificadores, amplificadores, etapa de potencia, platos tocadiscos, deck de cassette, grabadores, open reel, esta clase de cosas. Y a todos ellos se les pudo hacer una restauración razonablemente decente, porque lo de ellos eran problemas electrónicos. Y si a alguno le faltaban perillas o tenían los mandos partidos, como le pasa, pobrecito, a este 1152, pues entonces comprábamos varias veces el mismo equipo y entre 2 o 3 armábamos uno hasta que nos quedara perfecto.
Pero con los altavoces la historia es completamente distinta. Les muestro una escena de taller del terror. Los altavoces que llegaron importados a Venezuela, Yamaha y JBL, siempre estaban construidos con contrachapado de abedul de 18 milímetros de espesor, como este material que ustedes pueden ver aquí. Esto en particular es contrachapado de pino. Este material suena muy bien, necesita refuerzos estructurales, pero suena muy bien. El problema con los altavoces que yo conseguí en Venezuela fue este. Estos son unos bonitos altavoces vintage fabricados por Electroval, una subsidiaria de Boen de Venezuela. Pero no están hechos en contrachapado de nada. Están hechos en esta porquería que al oler el agua se hincha y se vuelve ñoña. Este material era elegido por los fabricantes porque se supone que tiene un coeficiente bueno entre la autoabsorción acústica y la rigidez. Entonces se supone que suena bien. Y JBL también lo usó en su oportunidad, pero tiene un grave defecto. El acabado de estos altavoces siempre se hace en un sellador al agua, que no lo protege de la humedad. Nosotros hoy en día utilizamos un sellador soluble en thinner, que forma una capa protectora y evita que la madera se moje con el tiempo. Pero entonces este material, que aquí lo pueden ver muy bien, vamos a traerlo para acá para que lo aprecien. Este material de mierda en realidad no tiene buenas propiedades acústicas y se echa a perder con facilidad. Cuando nosotros empezamos a comerciar con audio, compramos muchos altavoces de estos y nos dimos cuenta de que era completamente imposible restaurarlos apropiadamente. Eran tiempo perdido. Así que nos pusimos a hacer gabinetes acústicos hasta que nos dimos cuenta de que era una mala idea. Y por eso empezamos a fabricar altavoces. Luego termina pasando lo lógico. Si podemos hacer los gabinetes, que es lo más sencillo, ¿por qué no compramos componentes nuevos? Y si podemos comprar componentes nuevos, estamos obligados a diseñar filtros crossover a la medida. Y a partir de allí empezamos a darle forma a un nuevo modelo de negocios que nos permitía ofrecerle a nuestros clientes altavoces nuevos, feos, con una estética que es discutible, pero con componentes nuevos que no tenían ningún problema, que no habían tenido humedad, que no se habían golpeado, que no se habían rayado, que no se habían dañado y que tenían componentes electrónicos nuevos que se podían comprar en las tiendas para que en caso de necesidad se pudieran sustituir. Porque claro, conseguir un componente hoy en día de una JBL 4301 que se fabricaron en el año 78, han pasado ya 50 años, pues es muy difícil, pero conseguir componentes nuevos es sencillo y eso permite darle mantenimiento. De hecho, yo compré en su oportunidad un montón de tweeters de cúpula de seda para ofrecérselos siempre a la gente que me hubiera comprado los altavoces porque es la pieza que normalmente se quema. Las restauraciones electrónicas, o sea, las restauraciones que se hacen en los equipos electrónicos se hacen por dentro, la gente no las ve, pero las restauraciones que se hacen en los altavoces se hacen por fuera. Y eso es un problema. Junto con el amplificador Sansui AU717 que llegó para practicarle una pequeña restauración, nos han llegado estos dos módulos de potencia de un Sansui AU517, el hermano menor. Aprovecharemos que el 717 pronto estará completamente operativo y lo reaprovecharemos para probar estos módulos de potencia una vez que los hayamos terminado y creamos que están completamente operativos y funcionan. A muchos les sorprenderá que estos módulos de potencia sean intercambiables y se puedan probar unos en el amplificador diferente del propio. Y eso se debe a que el Sansui 717 es más grande que el 517, pues es capaz de proporcionar una potencia nominal de 85 vatios por canal a 1 kHz en carga de 8 ohmios, mientras que el 517 es bastante más pequeño. Pues les cuento una curiosidad. El manual de servicio de los amplificadores integrados Sansui AU517 y 717 es el mismo manual. A diferencia del resto de los modelos de Sansui o de Pioneer, por ejemplo, estos dos equipos comparten manual porque son esencialmente idénticos en todo. ¿Que el 717 es más grande y más avanzado? Sí. Pero entendiendo el 517 que es más sencillo, se puede reparar el 717 que es solo diferente en algunas pocas cosas. Veamos. El módulo de potencia del 517 y 717 es el mismo y es intercambiable. Esto se facilita mucho porque es completamente modular. Van conectados con estos pluriconectores que están aquí. Aquí entra el de la fuente de alimentación, aquí está la salida de speaker y aquí está la entrada de señal. El módulo simplemente va anclado con 4 tornillos y es completamente autosuficiente. Tiene su propio disipador de calor, sus líneas de energía y el módulo controlador. Diferente, por ejemplo, del módulo de potencia de la 9900, 10000 y 11000 que se está dividido en partes. Una parte es el disipador de calor con los transistores de potencia y otra parte es la tarjeta controladora. Pero aquí va todo en
en el mismo conjunto, cosa que me parece muy interesante. Ahora les voy a mostrar cómo está construido este módulo de potencia y bueno, lo mucho que lo han maltratado los intentos de reparación anteriores que lo han dejado básicamente destrozado. La primera parte es el disipador de calor. Está en lamentable estado, pero así lo vamos a arreglar. El disipador de calor es, al igual que en el diseño del Sansui A1 de 1900, 10.000, 11.000 y 20.000, una colmena de abeja. Es un perfil de aluminio extrusionado y anodizado en negro que tiene la capacidad de formar una cantidad de corrientes de aire caliente. Ya se los voy a mostrar. De esta forma. Él va montado más o menos así. Entonces vamos a tener estas corrientes de aire caliente que permiten disipar el calor por convección. Y además están pintados de negro o anodizados en negro que les permite disipar el calor por radiación. Por eso es que yo recomiendo no colocar nada que desprenda calor debajo del amplificador y nada que obstaculice el paso del aire encima del amplificador para que el disipador pueda funcionar como se lo ha pensado. En el propio disipador de calor podemos ver que están montados o estarían en el espacio para colocarse los transistores de potencia. Acá van los sockets, que son unas cápsulas en donde el transistor simplemente tiene que ser empujado y atornillado, y del otro lado podemos ver la marca de la pasta siliconada que ya está seca, donde deberían montarse los transistores de potencia. Para que el sensor térmico funcione correctamente, aquí también montado con pasta siliconada está este que es el puente térmico. Este puente térmico comunica, cuando la tarjeta va colocada acá de esta forma, comunica con esta entrada que se ha perforado para que este disipador de calor, que es donde se montan los transistores driver, comparta el calor de los transistores de potencia y el sensor térmico pueda regular la temperatura de los drivers y de los transistores de potencia. Hoy en día esta ya no se hace así. Lo que se prefiere es un arreglo en el que en el mismo disipador de calor estén montados los transistores de potencia, estos transistores de potencia, junto con los transistores driver. Aunque en el caso de Sansui el esquema es bastante más complejo. Acá está montado el transistor que opera como sensor térmico y el ajuste de la corriente de reposo, que es muy importante. Acá están los drivers y estos transistores son los predriver. Del otro lado, alimentado con estos dos capacitores electrolíticos de 470 microfarad por 63 voltios, está el bloque ganador de voltaje, formado por el primer par diferencial, el segundo par diferencial, el tercer par diferencial y los transistores ganadores de voltaje. A esta tarjeta tendremos que reconstruirle en más de un aspecto porque la han maltratado bastante. Como se darán cuenta, el estado en el que se conserva es lamentable. Para arreglar este módulo de potencia ha sido necesario comprar todo otra vez. En esta bolsita tenemos los capacitores electrolíticos polarizados de aluminio de 470 microfarad por 100 voltios, de la misma corriente que los originales para cambiarlos. Tenemos los transistores predriver, los transistores driver, las resistencias de potencia, se darán cuenta acá que las ha perdido. Acá se ha perdido una y acá se han perdido las dos, así que las he comprado todas nuevas. También hay unas cuantas resistencias y los compensadores de poliéster metalizado de 2.2 microfarad por 100 voltios que servirán para la sección fono del 717 y su fuente de alimentación. Aquí hay aquí hay $40 en pieza. Es curiosísimo lo caros que se han puesto los componentes electrónicos, pero finalmente con eso lo vamos a tratar de reparar. Ambos módulos serán reconstruidos por completo, mientras que los del 717 tendrán una renovación mucho más pequeña porque en realidad estaban buenos y solamente hay unas pocas piezas que han dejado de estar dentro de especificación. Este es el aspecto que tiene la tarjeta módulo de potencia, la tarjeta controladora del módulo de potencia del Sansui AU717 que estamos reparando. Este módulo nunca se quemó. Por eso es que conserva los transistores de salida originales y los transistores driver originales. Estos, los que van montados en el disipador de calor pequeño. Lamentándolo mucho, el resto de las piezas presentan una pequeña fuga de corriente que hace que salte el cono del parlante a pesar de que no hay señal de entrada. No he colocado los transistores más apropiados como predrivers y como último bloque ganador de voltaje
porque los transistores que sí tenía como el modelo apropiado para esa sección han presentado un montón de problemas. Eso se los comentaré con detalle en alguna sección futura de El Taller del Terror. Pero la tarjeta está en perfecto estado porque yo soy la primera persona que la repara. Y voy a tratar de dejarla en la mejor condición posible, aunque ya mi reparación no es la mejor porque esos no eran los transistores ideales para colocar donde los puse. En oposición a este asunto podemos ver el aspecto de una tarjeta que ya ha pasado por taller, y no por un buen taller, por cierto. La tarjeta no solamente está destrozada porque esta sí se quemó, aunque no tanto porque todavía conserva los transistores driver originales, pero se darán cuenta de que sí tuvo un grave problema, un grave percance, está en pésimo estado de deterioro y han colocado piezas usadas para intentar repararla. Pero si eso no se nota tanto aquí, se nota bastante más en su compañera. Miren esto. Esas resistencias de diferente color son nuevas, pero fueron recuperadas porque no se venden así. A esta sí le han cambiado los transistores driver. Los predrivers siguen siendo los originales, pero habrá que cambiarlos. Y tiene un montón de fallos y un montón de partes quemadas. Pero este no es el verdadero problema. Que se quemen las piezas a mí no me molesta, porque finalmente eso es lo más normal del mundo. Se tienen que quemar las piezas para que el equipo venga a taller. El verdadero problema es la forma en la que lo han reparado. Si es que alguien quiere llamar a esta porquería reparación. Esto es un completo desastre y toma mucho tiempo estar seguro de en cuál posición es que iba originalmente una pista para poder reparar. Cuando yo quite las piezas que puso el técnico anterior, todas esas pistas improvisadas van a saltar y va a haber la necesidad de volverlas a colocar. ¿Por qué hicieron esta reparación así y qué demonios hacen esta resistencia del otro lado de la tarjeta? Cuando hay un espacio para ellas por arriba, no tengo ni idea. Pero justo es decir que esta es una reparación espantosa. Y al dueño del equipo le puedo contar que estoy trabajando en ver cómo hago que sus módulos queden no bien, porque ya no van a quedar bien, pero por lo menos que funcionen. Recuerden que estos amplificadores son caros. Vale la pena llevarlos a un buen técnico, porque si no el resultado va a ser esta porquería, que es lamentable porque esto es un amplificador valioso. Esto es un 517. Yo les había comentado en videos anteriores que los módulos del 717 y del 517 se parecen mucho. Pues aquí los pueden comparar. Básicamente tienen el mismo esquemático. Ya lo vamos a ver en el manual de servicio para que aprecien que, bueno, primero la enorme diferencia que hay entre un módulo que conserva sus piezas y que ha sufrido una reparación más o menos decente y un módulo que ha pasado por el taller equivocado. Pero son iguales. De hecho, son iguales y son intercambiables. Y eso facilita mucho el trabajo. Construcción modular. Una técnica de fabricación depurada, elegante y recomendable de Sansui en los años 70, que se inicia en el 999 y finaliza con estos equipos, y que después sería utilizada por Sony en buena parte de sus máquinas, sobre todo en la serie Betamax, era la de hacerlos enteramente modulares. Hacerlos modulares significa esto: que el equipo se pueda desconectar sin soldarlo, o que una parte del equipo se pueda desconectar sin soldarlo para tener el módulo por separado, trabajar en él y volverlo a montar en el equipo original. Dense cuenta de que aquí esta técnica se repite. De hecho, estos módulos los he podido sacar del amplificador. Miren, aquí están todos los conectores que él lleva que permiten sacarlo, medirlo por fuera, repararlo, trabajar con tranquilidad y después volverlo a montar. La ley venezolana vigente en aquellos años exigía a los fabricantes de automóviles y a los fabricantes de equipos electrodomésticos y también a los de electrónica para el hogar, como estos equipos de la serie marrón, a ofrecer junto con el equipo un manual de servicio que orientara al técnico sobre la reparación y recuperación de la máquina para que no fueran basura, además de una garantía de 5 o de 6 años sobre sus productos. Tener un servicio técnico autorizado. En Venezuela hubo servicio técnico autorizado Sony, Toshiba, Hitachi, National Panasonic, que después se llamaría Technics, y por supuesto Pioneer, que le permitía a la gente disponer de componentes originales y no solamente componentes electrónicos, perillas, patas, conectores, esta clase de cosas. Y en particular JBL, Sansui y Akai fueron fabricados en Venezuela. Lamentándolo mucho, todo eso se ha ido a la ñoña y es muy difícil hoy conseguir componentes electrónicos que tengan
la calidad de los componentes originales y que ofrezcan una vida útil semejante, porque los condensadores ELA que estaban allí, que yo quité, aguantaron 50 años. Yo no sé cuánto van a durar estos.